Bueno, esta catequesis va dirigida para adultos, personas mayores de 18 años que tienen algún sacramento pendiente, ya sea bautismo, primera comunión y confirmación. Entonces vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu acompañamiento y por todo lo que nos das, todas tus bendiciones, Señor. Te queremos pedir perdón, oh Dios infinito, por todos los errores cometidos, por todas las veces que te hemos ofendido y te hemos agredido con nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir y de hacer, de hablar. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento, que abras nuestra mente y nuestro corazón a todo lo que tú nos quieres enseñar en esta catequesis, Señor. Te pedimos que envíes tu Santo Espíritu para que abras a luz en nuestro interior y podamos comprender tu mensaje. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, el primer tema que vamos a tratar son los 44 dogmas de la Iglesia Católica. Un dogma es una verdad absoluta revelada por Dios que no puede cambiar. La palabra dogma proviene del griego que significa opinión filosófica y opinión fundada en principios. Las autoridades religiosas empezaron a usar este término a partir del Concilio de Trento de 1545. La Iglesia Católica define los dogmas como verdades reveladas que son parte integral de la fe católica. Para que una verdad se convierta en dogma, debe cumplir los siguientes requisitos: estar suficientemente expresada como una auténtica verdad revelada por Dios, ser propuesta y definida solemnemente por la Iglesia. El Papa o un concilio ecuménico proclaman oficialmente la enseñanza como dogma, a menudo mediante una declaración solemne llamada ex cátedra. La Iglesia, por ende, tiene 44 dogmas que están categorizados así. Tenemos 5 dogmas sobre Dios, 8 dogmas sobre Jesucristo. Tenemos 3 dogmas sobre la creación, 3 dogmas sobre el ser humano, 4 dogmas marianos, es decir, referentes a la Virgen María, 5 dogmas sobre el Papa y la Iglesia, 9 dogmas sobre los sacramentos y tenemos 7 dogmas sobre las últimas cosas o los últimos tiempos. Entonces empezamos con los dogmas referentes a Dios. Esto es en lo que creemos, en lo que se fundamenta nuestra fe católica. Primero, la existencia de Dios. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo espontáneamente por medio de su obra. Segundo dogma, la existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento de razón natural, sino también es objeto de fe sobrenatural. Tercer dogma, la unidad de Dios, no existe más que un único Dios. Esto también lo podemos leer en la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno, Dios no tiene principio ni fin. Ese es el dogma 4 y también lo encontramos en el Salmo 90, en el versículo 2. Dogma número 5. Santísima Trinidad. En Dios hay 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto también lo encontramos en la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 7 al 8. Y cada uno de ellos posee la esencia divina que es numéricamente la misma. Estos son los 5 dogmas sobre Dios. Ahora vamos a ver los 8 dogmas sobre Jesucristo. Primer dogma. Jesucristo es verdadero Dios. Esto también lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 30. E Hijo de Dios por esencia. El dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina con todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Podemos también leer Génesis, capítulo 1,
del versículo 1 al versículo 2 y 27 al 28. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dogma número 2. Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana. La prueba está en los milagros y en el padecimiento. También podemos leer el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos del 26 al 54. El Evangelio de Juan, del capítulo 1 del versículo 6 al versículo 28. Y el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, del versículo 26 al 38. Tercer dogma sobre Jesucristo. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Existen dos voluntades físicas y dos operaciones físicas, de modo visible, de modo inseparable y de modo no confuso. Cuarto dogma sobre Jesucristo. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. El Padre Celestial, cuando llegó a la plenitud, envió a los hombres su Hijo Jesucristo. 5. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. Cristo, por su naturaleza humana, era al mismo tiempo sacerdote y ofrenda, pero por su naturaleza divina, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, era lo que recibía el sacrificio. 6. Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Jesucristo quiso ofrecerse a sí mismo a Dios Padre como sacrificio presentado sobre la cruz en su muerte para conseguir para nosotros el perdón eterno. 7. Al tercer día, después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Al tercer día, resucitado por su propia virtud, se levantó del sepulcro. Esto lo podemos encontrar también en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, en el de Lucas, en el capítulo 24, versículos del 1 al 7. Dogma número 8. Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 19, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 50 al 51, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículos del 9 al 11, y en Efesios, capítulo 4, versículos del 7 al 13. Resucitado de entre los muertos y subió al cielo en cuerpo y alma. Ok, ahí terminamos los 8 dogmas de Jesucristo. Entramos ahora a los dogmas de la creación, que son 3. Primer dogma. Todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada, y lo podemos encontrar en Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 12. La creación del mundo de la nada no solo es una verdad fundamental de la revelación cristiana, sino también que al mismo tiempo llega a alcanzar la razón con solo las fuerzas naturales, basándose en los argumentos cosmológicos y sobre todo en el argumento de la contingencia. Dogma número 2. Carácter temporal del mundo. El mundo tuvo principio en el tiempo. Dogma número 3. Conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Ahí terminamos los 3 dogmas de la creación. Ahora vienen los 3 dogmas sobre el ser humano. El hombre está formado por cuerpo, materia y alma espiritual. Bueno, acá creo que lo dije mal. Por el cuerpo material y el alma espiritual. Disculpen. Segundo, el pecado de Adán y Eva se propaga a todas sus descendientes por generación, no por imitación. Pecado, que es la muerte del alma, se propaga de Adán a todos sus descendientes.
Lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por generaciones y no por imitación, y que es inherente a cada individuo. Dogma número 3. El hombre caído no puede rendirse a sí mismo. Solamente un acto libre por parte del amor divino podría restaurar el orden sobrenatural destruido por el pecado. Ahí terminamos los 3 dogmas sobre el ser humano. Y ahora los 4 dogmas marianos o de la Virgen María. Para algunas personas que no tienen familiaridad con la palabra marianos, son todos aquellos que obviamente tienen una devoción a la Virgen María. En este caso, pues todos los que somos católicos tenemos devoción a la Virgen María. Primer dogma: la Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune a toda mancha de culpa original. Segundo dogma: la perpetua virginidad de María. La Santísima Virgen María es virgen antes, durante y después del parto de su divino Hijo, siendo mantenida así por Dios hasta su gloriosa asunción. Es el dogma más antiguo de la Iglesia Católica y Oriental Ortodoxa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina, que María dio el nacimiento milagroso sin apertura del útero y sin perjuicio para el himen. Esta doctrina ya era dogma desde el cristianismo primitivo. El Papa Paulo IV lo reconfirmó en el Concordatum del 7 de agosto de 1555 en el Concilio de Trento. Tercer dogma de la Virgen María. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, o sea, el credo, muestra la base del artículo nació de María Virgen. En el Concilio de Efeso, en el 431 después de Cristo, se proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios. Esto también lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 43, en Gálatas, capítulo 4, versículo 4, San Ignacio de Antioquía en su diario Epifanio, en el numeral 18, 2. Cuarto dogma: la Asunción de María la Virgen. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres que resucitarán hasta el final de los tiempos, pasando por la descomposición. Hasta ahí son los dogmas de la Virgen María. Ahora vienen los dogmas sobre el Papa y la Iglesia, que son 5. Primer dogma: la Iglesia fue fundada por Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a doctrina, culto y constitución. Segundo, Cristo nombró al apóstol Pedro como primero entre los apóstoles. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 18, como cabeza visible de toda la Iglesia. También lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 8 al 11. Confiándole inmediatamente y personalmente el primado de la jurisdicción, el pontífice romano es el sucesor de Pedro. Tercero, el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solo en cosas de la fe y costumbres, también en la disciplina y gobierno de la Iglesia. Cuarto,
El Papa es inefable siempre que se pronuncia ex cátedra. Quinto, la Iglesia es inefable cuando hace definición en materia de costumbres. Esos son los 5 dogmas. Ahora vamos con los dogmas de los sacramentos, que son 9. Primero, el bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las personas bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son palabras que encontramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, y en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 5. Segundo dogma. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. Tercero, confesión. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia apenas a los sacerdotes mediante confesión secreta. Cuarto, la Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Cristo. Aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 51 al 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación de toda sustancia del pan en su cuerpo y toda sustancia del vino en su sangre. Transubstanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias de pan y vino, pues suceden en sus lugares el cuerpo y la sangre de Cristo. La transubstanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia como también la forma del pan y del vino son convertidas, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Muchas personas creen que la Eucaristía o la Sagrada Hostia es como por tradición o como se hace como un símbolo. Y aquí podemos ver, es un dogma, es nuestra fe, Dios se hace vivo, real y presente. Y para probar esto, ustedes pueden ir a buscar en YouTube el testimonio del doctor Castañón, un científico ateo, al cual se le encarga la misión de esclarecer la razón por la cual una hostia consagrada sangró en Argentina y otros eventos que están pasando en Cochabamba, Ecuador, y así en diferentes partes del mundo. Y su investigación toma alrededor de 9 años y su conclusión es confirmar la existencia de Dios, confirmar la transubstanciación en que realmente Jesucristo se hace vivo, real y presente en el pan y en el vino. Y lo pueden encontrar en YouTube. Él es un laico comprometido que va por el mundo dando estas charlas porque él se convirtió al catolicismo después de encontrar la conclusión de eso. Es muy bonito su testimonio, se los recomiendo porque ayuda a ese crecimiento de fe, a conocer a Dios, porque no podemos amar lo que no conocemos. Si nosotros no conocemos
de nuestra fe. Es imposible enamorarnos de Dios. Si yo no conozco de Dios y de mi fe, yo no me puedo enamorar de Él. No puedo decir que lo amo cuando no lo conozco. En la medida que lo vamos conociendo, vamos amándolo de una manera cada vez mejor. Continuamos. Quinto, la unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. ¿Existe algún enfermo entre nosotros? Hagamos la unción del mismo en el nombre del Señor. Sexto, la orden es verdadero y propio, el orden es el verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Existe jerarquía instituida por ordenación divina que consta de obispos, presbíteros y diáconos. Séptimo, el matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendito por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad de sacramento. Ahora empezamos los dogmas de los últimos tiempos. 7 dogmas. Primero, la muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. Segundo, el cielo, paraíso. Las almas de los justos que en el instante de la muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado entran en el cielo. Tercero, el infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o para rechazarlo. Si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto como soledad, división y ausencia del amor que genera y mantiene la vida. Se debe esforzar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien quiere que sea. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra propia opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, actos y omisiones, que confirman o no el deseo de estar con Dios para siempre de manera libre. Cuarto, el purgatorio. Las almas de los justos que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado van al purgatorio. El purgatorio es un estado del alma en purificación. Quinto, el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a los hombres. Sexto, la resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús y coman de su cuerpo y beban de su sangre, Él les promete la resurrección. Séptimo, el juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículo del 31 al 34 y en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 31. Entonces, hasta aquí son los dogmas de la iglesia. Es los pilares de nuestra fe, en lo que creemos. Como terminamos ese tema, ahora les quiero decir cuáles son nuestras herramientas para las catequesis y para la vida en general. Entonces, yo uso, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es clave para entender nuestra fe y lo que vemos y lo que pues leemos en la palabra de Dios. Y, por supuesto, lo principal, la palabra de Dios, la Sagrada Biblia. Yo recomiendo esta, que es la Biblia latinoamericana de letra grande, porque así pues primero tiene un idioma o unas palabras un poco más comprensibles. También tiene en la parte inferior como explicaciones por si es más la persona no comprende fácilmente. Me parece muy bien. Hay que tener cuidado, que ese es el segundo tema de nuestra catequesis: la Biblia, los libros y cómo leerla.
Pues realmente quiero empezar diciéndoles que hay diferentes Biblias. Todos vemos que uno abre Amazon o diferentes tiendas y hay muchas, pero la Biblia católica se diferencia de la Biblia protestante porque nuestra Biblia tiene 77 libros. 73 libros, perdón, y la protestante tiene 66 libros. Entonces, ahí ya hay una diferencia grande. Por eso, digamos que la católica está la Biblia latinoamericana o la de Jerusalén, esas son católicas, siempre tener en cuenta esto. Católica 73 libros, protestante 66 libros. Nosotros necesitamos la católica porque somos católicos y respetamos el inicio de todo. Entonces, lo importante de leer la Biblia, no hay un orden real. Quien le diga que hay un orden real para leerla no es así, pero siempre obviamente se recomienda empezar por los evangelios, que es los que nos relatan todo lo que nuestro Señor Jesucristo pues vivió, o lo que se conoce de lo que vivió, lo que enseñó, especialmente pues sus enseñanzas, ¿no? Entonces eso sí es importante, considero, a mi opinión personal, empezar por los evangelios para conocer a Jesús, para enamorarnos de él. Como les digo y vuelvo y les reitero esa frase y siempre la reitero, es: no podemos amar lo que nos conocemos. Yo se la escuché a alguien y me pareció fabulosa esa frase, es cierto, yo no puedo decir que amo algo que no conozco. Entonces se puede iniciar por los evangelios. Los evangelios están en el Nuevo Testamento, están no al final, pero sí cerca. Está el evangelio de Mateo, está el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, el evangelio de Juan. Entonces ahí es donde se relata pues todo lo que se conoce de la vida de Jesús y por supuesto sus enseñanzas y eso. Y ya después que uno pues haya tenido esa experiencia de leerlos, de conocer a nuestro Señor Jesucristo, no hay una técnica para leerlo. Hay libros súper buenos acá que nos enseñan de humildad, como el libro de Job o de sabiduría, pero en mi caso personal, yo realmente me lo enseñó mi mamá cuando era niña, en ese momento muy inconsciente de lo que era la espiritualidad, y ok, lo recibí, pero nunca pensé que realmente me fuera a servir tanto. Y es cuando uno está como en esos momentos en que está esa sed de buscar de Dios, tomar la Biblia, obviamente hacer oración, pedir la intervención del Espíritu Santo, entregarse a Dios y dejar que ella abra en cualquier lugar, diciéndole a Dios: es tu mensaje, quiero escuchar tu mensaje, ¿qué tienes para mí en este momento? O si usted tiene algo que le está ahí, háblele claro a Dios, Él es su mejor amigo, Él está ahí al lado suyo, y dígale: tengo esta duda, esta inquietud, necesito tomar esta decisión, no sé qué hacer, y tome la palabra de Dios y ábrala, y ahí va, de seguro va a encontrar respuestas. Yo las he encontrado, de hecho a mí me encanta, o sea, aparte de que es un deber de un católico ir a misa todos los domingos, porque pues es un mandamiento, santificar las fiestas, es un mandato, darle el día que es a nuestro Señor y darle el honor a Él como Él lo quiere, pero también pues es un mandamiento de la iglesia asistir todos los domingos a misa. Pero aparte, así como les decía en la parte de Dios nos dio libertad de decir: yo decido si lo quiero abrazar, si lo quiero elegir, si quiero que realmente Él sea el centro de mi vida, o lo rechazo. No hay más opciones, es o lo acepto y lo involucro en mi vida, o lo rechazo y ya, y sigo buscando otras cosas que no tienen nada que ver con Él, pero es libertad. Entonces en esa libertad, si usted va a la Sagrada Eucaristía
y le entrega a Dios, llega con antelación, no sobre el tiempo, porque uno llega exaltado, ay, ¿qué va a hacer? Sino se toma el tiempo de llegar a preparar su alma, a hacer una oración a Dios, a entregarle esa Sagrada Eucaristía para que le ayude con las dudas que tenga o con las decisiones que tenga que tomar esa semana. Y usted se entrega a esa Eucaristía con todo amor, con toda convicción, con toda fe, en las lecturas y en el Evangelio y en la explicación del Evangelio. Usted va a encontrar la respuesta que busca. Yo lo digo porque realmente a mí me ha pasado y me sigue pasando y siempre me pasa cada domingo. Para mí el domingo realmente es el encuentro, ir a la Sagrada Eucaristía es encontrarme con Dios y encontrarme con su consejo, con ese consejo que uno necesita para hacer las cosas o para otra vez tener fuerzas para seguir en la semana, porque pasan tantas cosas en una semana que uno llega ese domingo aturdido, lleno de dudas, de inquietudes, de inconformismos, de tantas situaciones, porque somos humanos y tenemos diferentes experiencias durante la semana que pueden ser agradables o no tan agradables, y llegar allí con el corazón completamente abierto a recibir su mensaje, enfocado en eso, créanme que le van a sacar el mejor provecho a la Sagrada Eucaristía y van a ser completamente felices y plenos. Porque la paz no se encuentra en las cosas que podemos ver con estos ojos. La paz se encuentra en lo que podemos sentir con el corazón. Y cuando nos entregamos a Él con el corazón y en esos espacios que son exclusivos de Él, nos olvidamos de todo y nos enfocamos en darle su lugar, nuestro Señor se manifiesta de una manera maravillosa y se abre en gracias y bendiciones para nosotros. Entonces, eso es importante, asistir con el corazón abierto, enfocado en que voy a la misa, no enfocado en que voy a mirar al vecino o voy a criticar quién llegó así, o sea, no, enfocado en mí, en mí. La iglesia es un hospital de pecadores. La iglesia no es para los santos, fabuloso, hay santos, alabado y glorificado sea el Señor, hay santos, pero es allí en la iglesia, con nuestras diferencias, con nuestros defectos, donde encontramos o tenemos ese encuentro con Dios para que Él, por su gracia, por su amor, nos vaya trabajando. Nosotros no cambiamos por nosotros mismos. Es muy difícil. Es imposible. Es una gracia. Es por gracia de Dios que Él nos va moldeando. Incluso a veces sin darnos cuenta empezamos a decir, uy, yo antes hacía esto y ahora no lo hago. Y no extraño hacer eso para nada. Soy como más libre. O antes pensaba así, pero ahora pienso así. O antes actuaba así, pero ahora actúo así. Entonces, Él mismo va trabajando en nosotros en su tiempo, en su momento, pero obviamente tiene que haber una entrega por parte de nosotros. Tiene que voluntariamente nosotros decir, sí quiero que tú actúes en mí, sí te quiero tener en mi vida, quiero que tú seas el dueño y señor de mi vida, el capitán de mi barco, así. Pero si tú no lo haces voluntariamente, Él no puede actuar porque Él nos dio libertad. Él quiere que le amemos libremente, no obligados. Entonces, para continuar, la Biblia está considerada palabra de Dios ya que inspiró a los autores humanos. El Concilio Vaticano I declaró que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fueron escritos bajo inspiración del Espíritu Santo. Algunos autores de la Biblia, Moisés se cree que escribió el libro del Génesis entre los años 1491 y 1450 a.C. Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús y escribieron evangelios. Marcos fue seguidor de Jesús, que escribieron evangelio. Y como sabemos, Lucas fue seguidor de Pablo y viajó a Efeso, donde se encontraba la Virgen María, y sus escritos van unidos a lo que habló con la Virgen María, además de lo que escuchó de
Pablo y de los demás de Juan. Moisés, el rey David, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, pues los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y el apóstol San Pablo. Los idiomas en que fue escrita la Biblia son 3, hebreo, arameo y griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, que era la lengua propia de Israel. Sin embargo, más tarde el arameo suplantó al hebreo, siendo un dialecto de este en el que Jesús hablaba a su pueblo, y finalmente en griego se escribieron algunos libros del Antiguo Testamento. Todos los del Nuevo, exceptuando el Evangelio de San Mateo, que se escribió en arameo. Entonces ya sabemos que el griego pues estaba fuertemente ahí. Existía el canon de los judíos en Palestina, que eran 39, y el de Alejandría, que eran 46. Se tomó una parte de eso para poder agruparlos y convertirlo en la Biblia. Entonces, en el año 382 se hizo la Biblia en el Sínodo romano por un pastor de la Iglesia Católica llamado San Damaso I. Y entonces él reunió estos libros que se encontraron en el canon de los judíos, que obviamente fueron revisados, detallados, confirmados que sí tenían inspiración, y se encontraron los escritos pues, de los seguidores y los apóstoles. Entonces ahí se forma como el Nuevo Testamento. Entonces el Papa Damaso I nos da la Sagrada Biblia, que tiene 73 libros. El pastor de la iglesia dice, esta es la Biblia y así hay que hacerlo, es un dogma de la iglesia, es la inspiración que Dios da. Entonces, en 1520, con Martín Lutero, quien fue sacerdote de la Iglesia Católica, él se revela, genera un cisma, o sea, una separación, donde dice: no estoy de acuerdo con estos 7 libros que están en el Antiguo Testamento, y él dice que no deberían estar como libros, sino en el apéndice de la Biblia, y ahí es cuando se quiebra la iglesia, o sea, se produce el cisma, la división, por Martín Lutero, sacerdote católico, y se divide la iglesia y empieza el protestantismo, ¿no? En 1835 las sociedades bíblicas le quitan a la Biblia de los protestantes los 7 libros ya definitivamente. Recordemos que en el Apocalipsis, que es el último libro de la palabra de Dios, de la Sagrada Biblia, en el capítulo 22, en el versículo 18 dice: el que le quite o le ponga palabras, que le caigan las plagas de Egipto y sea borrado del árbol de la vida. Entonces nosotros no podemos alterar lo que ya está escrito, lo que ya está dicho, y si alguien altera alguna palabra en las traducciones, nosotros confiamos en que está, pero el Apocalipsis, que es un libro profético, nos deja claro que aquella persona que le cambie algo a la palabra de Dios, que ya fue declarada, que ya está, pues tendrá un fin no muy bueno, porque no se puede alterar lo que es de Dios. Hay que respetar. Entonces, nosotros sabemos que lo que hizo Jesús fue fundar su iglesia. A esta iglesia Jesús le encomendó el mensaje de salvación, el evangelio,
y dijo: vayan por el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura. El evangelio es Cristo mismo, dice Jesús. Vayan y hablen de mí. Yo soy el evangelio de Dios. Prediquen, hablen, digan lo que yo hice, lo que yo enseñé a ustedes, y los que acepten encontrarán la salvación. Y esto se llama tradición. Tradición es cuando tú pasas un mensaje, una enseñanza al siguiente, y así como una cadena. Yo enseño y otro enseña, y así y se va propagando y se va enseñando algo que empezó desde Jesucristo, que Él enseñó, se divulga tal cual, y eso se llama ya tradición. Entonces nosotros, todo lo que la Iglesia Católica tiene es tradición que viene de nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza. Entonces, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, dice: en primer lugar les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras. Esa es la tradición. San Pablo la recibió y él mismo la transmitió. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Entonces, vemos claramente que nuestro Señor dejó todo establecido, y todo lo que nosotros hacemos es seguir la tradición, seguir lo que se nos sigue pasando de generación en generación. Los primeros cristianos escucharon decir a Jesús que Él no había venido a suprimir la ley, sino a complementarlo. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17. Entonces, aquí también, por lo menos, para seguir hablando de los libros y de los autores, por así decirlo, de los instrumentos que usó Dios para escribirlos, está por lo menos el rey Salomón. Se cree que él escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Todos sabemos que Proverbios es, bueno, de por sí toda la palabra de Dios es hermosa, pero dice cosas tan sabias, tan reales, que a veces pegan fuerte porque no queremos escuchar cosas que nos mueven y que nos hacen pensar. Isaías se cree que escribió el libro de Isaías. Jeremías se cree que escribió el libro de Jeremías y Lamentaciones. David se cree que escribió los Salmos. Pablo escribió 3 epístolas o cartas que están en el Nuevo Testamento: Romanos 1 y 2, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito y Filemón. La Sagrada Biblia tiene como autor a Dios, pero fue redactada por profetas, sabios, poetas y apóstoles durante 14 siglos. Estos redactores fueron inspirados por Dios para que no escribieran ningún error espiritual. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, que ya les había dicho: hebreo, arameo y griego. Entonces, importante que, para entender un poco más, si ustedes quieren enamorarse más de su fe, consigan el Catecismo de la Iglesia Católica, para que sea una guía para poder entender mejor la palabra de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 3, en el numeral 101, leemos: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante
al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. En el numeral 104 del mismo artículo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Entonces, el Padre sale al encuentro para conversar con sus hijos. ¿Qué mejor forma de conversar? ¿Qué mejor forma de escucharlo? De seguir sus orientaciones que leer la palabra de Dios. Aunque sea un pedacito pequeño cada día, eso nutre, alimenta más nuestra fe y sobre todo nuestro amor por Él. Entonces, esto en sí es la clase de lo que es la palabra de Dios, la Biblia, que es el manual de vida, el manual de nuestra fe, para que lo tengamos en cuenta y tratemos de todos los días leer aunque sea un fragmento, y eso va a mejorar nuestra comprensión y nuestra relación con Dios. Entonces, hasta aquí creo que podemos hacer el tema de hoy. Ya las siguientes clases vendrán otros temas que les iré desarrollando de a poco. Importante, y quiero acá hacer una entrega adicional, y es, como les leía en la parte de los dogmas, de que nuestro Señor se hace vivo, real y presente en la Sagrada Eucaristía. Si ya sabemos que eso es real, que eso es verdad, importante recibirlo de la mejor manera. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que como seres humanos nos hinquemos, arrodillemos o hagamos una menia ante otro ser humano solo por un estatus económico? Pero ante el Rey de Reyes, el dueño de la vida, el que dio todo de sí para mostrarnos su amor, no lo hagamos. Creamos que es un simple símbolo y ya. Entonces, te invito, porque el Santo Papa Juan Pablo II lo escribió en algún momento, lo estaba buscando acá pero no lo encontré, espero para la siguiente clase tenerlo, que al Rey de Reyes hay que recibirlo de rodillas y en la boca, con reverencia, con amor, y hay que estar en gracia. ¿Qué es estar en gracia? Haberse confesado, no tener pecados mortales, porque como saben, y pues más adelante en la clase vamos a ver los pecados veniales y mortales, pero un pecado mortal es el que destruye la caridad del corazón del hombre. Es una infracción grave de la ley de Dios, es decir, va en contra de los 10 mandamientos. Aparta al hombre de Dios, que es un fin último, y su bienaventuranza, prefiriendo el bien inferior. Entonces, si yo he cometido algún pecado que va en contra de los 10 mandamientos, aunque más adelante en las clases vamos a ver los 10 mandamientos bien, debo ir al confesionario, debo ir a pedirle al Padre que me confiese, pedir perdón. Pero ojo, así como dice nuestro Señor, le dijo a María Magdalena cuando la salvó de ser apedreada: vete y no peques más. No le dijo, te perdono y sigue tu vida como si nada. No. Entonces Dios perdona a través del sacerdote si hay verdadero arrepentimiento.
De nada te sirve ir al confesionario, decir, sí, hice esto malo, pero si en tu corazón no sientes remordimiento y arrepentimiento y no sientes que haya estado tan mal, pero pues como está, y no quiero juzgar aquí, pero es la verdad, no, así, el Padre no conoce tus sentimientos, el Padre no sabe si realmente estás arrepentido, pero Jesús sí, porque nuestro Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, con qué intención hacemos las cosas. Nosotros no tenemos que andar preocupados qué piense fulanito, sutanito, perencejito de mí. Yo tengo que estar preocupado es qué piensa Dios de mí. ¿Cómo me está viendo Dios? Porque es que es Dios el que está viendo tu actuar. Tú puedes engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puedes engañar porque Él sabe con qué intención haces las cosas. Entonces, tú tienes que ir al confesionario realmente arrepintiéndote, sintiendo verdadero dolor de tus pecados y diciéndole, Señor, me arrepiento realmente de lo que hice, estuvo mal y quiero no volverlo a cometer. Necesito de tu ayuda y tu gracia para no volver a caer. Y Dios perdona el pecado a través del sacerdote. Están los pecados veniales, que son pecados más leves, pero recordemos que si son demasiado frecuentes pueden convertirse en pecados mortales, porque si el pecado venial transgrede o lastima a otro, a mi prójimo, entonces estoy incumpliendo el mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, todo eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante que lo sepan ahora para aquellas personas que de pronto tienen la primera comunión, les hace falta la confirmación y como tienen la primera comunión, pueden acceder a recibir a nuestro Señor. Por favor, háganlo con el mayor y profundo respeto, entendiendo que está ahí Él, que quiere entrar a tu vida para alimentar tu fe, para alimentar tu alma, para que sea tu alma la que reine y no esta carne que se deja tentar. Entonces, por favor, seamos coherentes. No digamos creo en Dios si no le creo. Una cosa es creer y otra cosa es creerle a Él. Seamos coherentes en que si yo soy católico y sé que Dios se hace vivo, real y presente en la Sagrada Eucaristía, no puedo decir que la Sagrada Hostia es un simbolismo. Entonces no soy coherente. Coherente es decir, sí, está ahí vivo, real y presente y tengo que tener el mayor respeto por el Rey, el que dio la vida por mí, el que realmente me ha demostrado con acciones que me ama, porque derramó toda su sangre por mí, por amor a mí. Entonces, les pido que por favor seamos coherentes con algo tan importante y tan crucial, con un regalo divino que Él quiso quedarse para darnos su amor, su fuerza. Entonces, este ha sido el tema de hoy en la catequesis. Los veo en la siguiente. Dios los bendiga. Vamos a hacer la oración final. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, alabado y glorificado sea, Señor. Gracias por este momento, por todo lo que nos enseña, Señor. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu mensaje, Señor. Abre nuestra mente para poder entender. Enséñanos a amarte cada día más, a que nos enamoremos de ti, que al conocerte cada día más queramos y tengamos sed de ti, Señor. Toda la gloria y la honra para ti. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, que por favor nos acompañes cada día de nuestra vida, en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros planeemos. Que nos muestre, Señor, tu voluntad para poderla alinear o podernos nosotros alinear a tu voluntad, que es lo mejor para nosotros, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor. Confiamos en ti, oh Dios. Bendito y alabado seas. Todo esto te lo entregamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los veo en la siguiente clase. Gracias.